Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Ale? Buenas, ¿cómo andan los dantescos en un nuevo capítulo de esta divina comedia? ¿Cómo están todos? Hoy venís con un cuchillo en la mano, ¿qué? ¿Vamos a salir en las noticias? Hoy vamos a hacer una operación. Hoy vamos con la herida profunda. Este es un tema que a mí me resulta fascinante y que en realidad es un tema que surge con todo esto del movimiento Terian y que, viste, cuando yo digo cuando que el manicomio está a tope. Y dije, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Cómo nos metimos en estos líos? Y bueno, y ahí surge este capítulo de la herida profunda. A ver, cómo tratamos de visualizar, ya no solo como individuos, sino como sociedad, qué nos está pasando. Algo que, algo en la vida que no encaja, ¿no? Que no, desde afuera todo parece ordenado, pero por dentro algo no termina de sentarse. Y terminamos autopercibiéndonos gatos. Y O sí, perros. es tremendo, pero sí. Bueno, vamos, nos largamos con el tema, Alejandro. A ¿Cómo lo que la ves? duele, a lo ¿Eh? que toca, Al hueso, vamos al hueso. al hueso. Bueno, no vamos a hablar de síntomas, pero bueno, a veces tenemos que llegar ahí para entender. Pero vamos a tratar de entender esto desde una perspectiva histórica. Vamos a tratar de ir a la raíz histórica y espiritual de la sensación que tenemos a veces, y es que algo en esta vida no encaja. Y esta sensación no es solo una sensación personal, es una herida cotidiana, es la herida de la época, la herida de que ya lleva muchos años en verdad. Y vamos a tratar de entender cómo se forma esta cuestión de no encajar, a ver si logramos ordenarnos un poco. Así que bueno, vamos con eso. Durante la mayor parte de la historia humana, nacer implica o implicaba y sigue implicando y va a seguir siendo así, implica pertenecer. Esto lo hemos hablado de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero vamos a pensar esto hace muchísimo tiempo. Vamos a imaginarnos por un instante que nacemos en una aldea medieval. ¿Qué significa que nacemos en una aldea medieval? Significa que el oficio va a estar definido, la religión va a estar dada, el rol social pasa a ser un rol claro, y es decir, muchas veces uno nacía y ya sabía con quién se iba a casar, por lo menos sabían nuestros padres, y también sabías dónde ibas a morir. Entonces, está claro que no había libertad, o en todo caso era mínima, pero lo que sí había era pertenencia, y esta pertenencia era total. Están dadas todas estas condiciones para pertenecer y te la ponían como un sombrero, ¿no? Esto es lo que sos. Más claro, imposible. El precio Exacto. de la certeza, el precio de la certeza era la falta de elección. Y paradojalmente, hoy tenemos elección, pero no siempre tenemos certeza. Tenemos Exacto. libertad, pero muchas veces si no tenemos un marco para esa libertad. Exacto, ya lo hemos hablado, como decía hace un ratito, un montón de veces, y Bert Hellinger lo dice muy claro, el alma necesita pertenecer antes que ser libre, porque la pertenencia es lo primero. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pertenencia es supervivencia emocional. Entonces, el primer quiebre, ¿cuál es? Es la muerte del orden sagrado. ¿Qué es ese? La pertenencia. Entonces, todo empieza a cambiar con la ilustración. Vamos a explicar esto de la ilustración. En definitiva, según lo que venimos diciendo, antes de la ilustración teníamos una identidad definida. Durante siglos, obviamente, como ya contamos, en especial en la época medieval, la identidad del ser estaba anclada en tres pilares: Dios, la tradición y la comunidad. El individuo no tenía que inventarse a sí mismo, porque para él ya estaba todo determinado e inventado. Nacías en un lugar del orden del mundo. Tu religión estaba dada, tu lugar social estaba dado, tu identidad estaba dada. Entonces, el sentido venía de arriba o de afuera, pero estaba dado.
Entonces, un campesino medieval sabía quién era sin preguntárselo demasiado. Era hijo de, parte de un linaje, parte de un pueblo, parte de un orden divino. Punto. Esto generaba muchas limitaciones, pero también una estructura de pertenencia extremadamente fuerte. ¿Qué pasa? Cuando llega la revolución de la Ilustración, aparece una idea radical. ¿Cuál es la idea radical? Es la razón humana puede ser la autoridad suprema. Entonces, uno de los grandes representantes fue Immanuel Kant. En su famoso texto él dice, ¿qué es la Ilustración? Y ahí aparece algo revolucionario. Él dice, atrévete a pensar por ti mismo. Y esto, que parece sencillito y que hoy en 2026 no nos llama la atención, en aquella época era un quiebre, ¿no? Era algo gigantesco. El ser humano ya no debe obedecer automáticamente a la tradición. Ahora puede cuestionar, investigar, elegir, en definitiva, redefinir su vida. Y esto abrió la puerta a cosas extraordinarias, como por ejemplo la ciencia moderna, los derechos humanos, la democracia, la libertad de pensamiento, pero también desarma el sistema antiguo de sentir. Entonces, acá tenemos el nacimiento del individuo moderno. Con la Ilustración nace una figura nueva, el individuo autónomo. Y esto se radicaliza con pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Y Rousseau introduce una idea muy moderna. Él dice, el ser humano debe ser fiel a sí mismo, no a la tradición, no a la iglesia, no a la familia, sino a su interior. Y aquí, como decíamos, aparece algo que hoy nos parece natural, que es la idea de que mi identidad debe surgir de mí. Pero también aparece el problema acá. Cuando se rompe la tradición, ocurre algo silencioso pero enorme. El ser humano queda con una tarea nueva, inventarse a sí mismo. Entonces, antes la pregunta era, ¿cuál es mi lugar en el orden? Ahora la pregunta se vuelve, ¿quién soy yo realmente? Este cambio produce lo que muchos filósofos consideran la raíz de la crisis moderna. Entonces, la razón reemplaza la fe como autoridad, la ciencia empieza a explicar lo que antes era un misterio y la naturaleza deja de ser sagrada y pasa a ser objeto de estudio. Y ahí también, con esto, podemos observar nuestro quiebre con la naturaleza. Ya la naturaleza, el planeta y todo lo que eso implica, ya no es algo que se cuide y se respeta, sino que es un objeto del cual nosotros hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Entonces el ser humano deja de ser criatura para convertirse en observador. Hay como algo estructural que está cayendo, ¿no? Ahí viene la famosa frase. Sí, la famosa frase cuando Friedrich Nietzsche dice, Dios ha muerto. Pero esta frase es brutal, uno no logra entender la profundidad. Dios ha muerto. Él no está celebrando el ateísmo, está diciendo, hemos perdido el eje que daba sentido. Con esto no estamos haciendo apología de las religiones, estamos diciendo que antes esa creencia, independientemente de cuál fuera la religión, daba sentido, pertenezco a algo más grande, pertenezco a algo sagrado. Y cuando uno pierde esa sintonía, ese eje sagrado, bueno, pasan cosas, ¿no? Ejemplo histórico claro de esto fue la Revolución Francesa. Y ahí se llega a crear el culto a la razón y se reemplazan los símbolos religiosos por símbolos racionales. Entonces, ese vacío que genera ese corte con lo sagrado, llamémosle así, comienza a llenarse con ideas. Y después tenemos otro quiebre, sería el segundo quiebre, que es el desarraigo. Es decir, luego llega la revolución industrial. Millones de campesinos migran a ciudades desconocidas. ¿Qué es lo que pierden con esta migración? Se pierde la comunidad, se pierde la tradición, se pierde el ritmo natural y aquí aparecen
Y también, es decir, se pierden los oficios heredados. Entonces, aquí aparecen en las fábricas el trabajo que ya no tiene rostro. Entonces, uno no sabe ni para quién trabaja ni el impacto que tiene lo que uno hace. Es decir, cuando nosotros hacemos algo y conocemos toda la cadena de lo que estamos haciendo, desde que lo iniciamos hasta la obra final, yo me identifico con el proceso. Yo soy el que hace, no sé, las mesas. Entonces yo me identifico, me da orgullo hacer la mesa. A todos nos pasa, ¿no te ha pasado, Alejandro, de crear algo y sentirte fascinado con tu creación? Totalmente, y es el ejemplo le preguntan a un albañil qué es lo que hace y él le está poniendo un ladrillo, y le preguntan al otro y él está construyendo una catedral. Esa es la diferencia. Exacto. No es lo mismo clavar un clavito todo el tiempo, todo el día, todos los días de tu vida, que ver el proceso, ver esa creación, esa obra crecer, evolucionar y uno va construyéndose con la obra. Por eso también hay tanto surgimiento ahora de artesanos o personas que además de tener un trabajo con el que funcionan en la sociedad, con el que funcionamos en la sociedad, además tenemos otra cosa en la cual estamos creando y hacemos el proceso completo. Eso pasa mucho ahora, hay como todo un auge de hágalo usted mismo y disfrute de haciéndolo, ¿no? Es tremendo, pero es una de las cosas que nos devuelve. Por eso es tan importante esto de de que lo que hacemos es parte de lo que somos. Y con los trabajos que están alineados con las líneas de montaje, con trabajo repetitivo, esto se pierde. Ahí entramos en la locura, ¿no? La idea de la alienación no es solo una categoría económica, es una experiencia interior. Una experiencia interior que en realidad nos desconecta, ¿no? Por ejemplo, Karl Marx lo describía de esta manera: el trabajador se vuelve extraño a sí mismo. Y es verdad. Un ejemplo de esto, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Un artesano medieval hacía la mesa completa y un obrero industrial ajusta el mismo tornillo miles de veces por día. Pasa de creador a ser él la pieza de la máquina. Bueno, vamos ahora al tercer quiebre, que es el individuo sin guión. Es decir, con el derrumbe de la religión, la comunidad y el oficio heredado, nace el individuo moderno, que es libre, sí, pero está solo. Entonces acá aparece el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que dice, no hay naturaleza humana dada, debes inventar. ¡Wow! Debes inventarte. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Es una carga enorme. La responsabilidad, porque si no lo logras, parece que el problema eres tú. Exacto. Si no logras inventarte, estás en problema. Una presión silenciosa, la Total, responsabilidad. total. Ahí es que nace la inseguridad identitaria moderna, porque estamos con una psique totalmente desorientada. Hemos perdido todas las pertenencias. Entonces, que desde la mirada de Carl Gustav Jung, él diría, lo que ocurre es una ruptura con el alma, porque como hablamos, como lo dice Bert Hellinger, perdimos la pertenencia. No podemos perder la pertenencia. Entonces, la cultura se vuelve hiperracional, pero el inconsciente no desaparece y el inconsciente sigue respondiendo a lo mismo. Entonces, retorna de forma de, a ver si te suena, Alejandro, ansiedad, búsquedas espirituales, necesidad de símbolos. Bueno, un ejemplo de esto es el auge del espiritismo, el ocultismo, las corrientes esotéricas, que esto fue a finales del siglo XIX, que hay toda una movida de esto, ¿no? Que pasa a ser el alma buscando lo que la razón no puede dar. ¿Qué es eso, no? Y así, en medio de todo este barullo interno como sociedad y como individuo, estamos llegando a la actualidad. Y la actualidad es la sociedad del rendimiento. De aquí entramos
a entender un poco lo que dice este filósofo moderno de Corea del Sur, no sé si lo digo bien, Byung-Chul Han, y él dice que antes el sistema decía no puedes, y ahora el sistema dice puedes todo. Pero eso se transforma en autoexigencia infinita. Por ejemplo, vamos a pensar en la realidad de hoy, ¿no? En la actualidad. Tenemos que ser exitosos, tenemos que ser felices, tenemos que estar saludables, espiritualmente evolucionados, tenemos que ser atractivos, todos lindos y además productivos. Y todo eso junto. Me está describiendo, Ale, no sé, el episodio es para mí. Sí, es para vos, porque vos cumplís con todo esto, ¿verdad? Sos un Claro, tipo tengo el éxito. checklist. Bueno, vamos a repasar cada detalle, si somos tan Vamos a, re- minuciosos. vamos a repasar. Vos sos un tipo exitoso, feliz, saludable, espiritualmente evolucionado, atractivo y productivo, Alejandro. ¿Qué más querés? Totalmente. Acá tengo la Rusia integral acompañándome. Ay, qué fuerte, pero es así, es agotador, pero es así. Por eso Han habla de la sociedad del cansancio. Claro, ¿cómo no vamos a estar cansados? Es imposible cumplir con todo esto, ¿no? Entonces el enemigo no es externo, el enemigo es interno, se convierte en autoexigencia. Entonces, desde la mirada de Bert Hellinger podríamos decir que la humanidad perdió el orden de pertenencia. Ya está, clarísimo. Entonces, sin esos órdenes aparecen síntomas sociales, como por ejemplo el tribalismo, la polarización, las identidades rígidas, la búsqueda desesperada de grupos, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Explicamos estos aspectos de la sociedad? ¿Te parece, Alejandro? ¿Los charlamos un poquito? Vamos, El tenemos tribalismo. tiempo, dale. Vale, estamos con tiempo, vamos a charlar de esto. El tribalismo, ¿qué es el tribalismo? Es la necesidad urgente de pertenencia. Entonces, el tribalismo es la tendencia que se tiene de formar grupos cerrados con una identidad fuerte, ¿no? Hay como también esto de las sectas, por ejemplo, pero esos grupos pueden ser, sin llegar a un extremo que sería una secta, es pertenecer a un grupo político donde yo me hago abanderado, ¿no? Un grupo de lo que sea ideológico. Han salido y existen en varios lugares del mundo, por ejemplo, tendencias nazis en el 2026, gente que se está alineada con esa ideología. Pueden ser culturales, pueden ser espirituales, pueden ser identitarios, pueden ser hasta deportivos, de hecho los hay, ¿no? Yo pertenezco a este equipo deportivo y no me importa más nada, pero el tema es qué hay detrás del tribalismo. Cuando no hay una pertenencia profunda, cualquiera sirve. Es como decir, cualquier monedita sirve, porque el grupo el que sea, el político, el de fútbol, el que sea, pasa a cumplir funciones emocionales. Por ejemplo, me da identidad, este grupo me da protección, me da sentido y también funciona como una familia simbólica. Entonces, volvemos a lo de Bert Hellinger. El alma necesita pertenecer incluso a costa de la verdad. ¿Qué significa incluso a costa de la verdad? Que a veces uno empieza a observar, por ejemplo, en partidos políticos, personas que son de determinado partido político y defienden cosas que si uno las razona son indefendibles, pero la necesidad de pertenencia es tan grande que no puedo correrme de esa tribu, de esa tribu que es mi partido político. Bueno, ejemplos de esto un montón, ¿no? Los nacionalismos extremos del siglo XX, fanatismos políticos, pandillas urbanas, las sectas, las comunidades digitales cerradas, etcétera, ¿no? Carl Jung diría, el tribalismo activa el arquetipo de la tribu, nosotros contra el resto, contra ellos, contra los otros. Es una regresión a mecanismos primitivos de supervivencia. Dijimos que también teníamos la polarización. ¿Qué es la polarización? Es el mundo dividido en buenos y malos. Esto en algún punto yo lo veo mucho en las películas. Están los buenos y los malos. Está Rambo y el resto, ¿no? Por dar ejemplos conocidos. Es como que todo se divide en negro y blanco, cuando la vida ni cerca de ser así. Entonces, la polarización lo que hace es reducir la complejidad
a dos bandos opuestos, simplifica. No hay matices, no hay diálogo, solo identidad defensiva. Entonces, ¿qué hay detrás de la polarización? Tenemos la ambigüedad que genera ansiedad. Entonces, dividir el mundo lo simplifica. Si sé quién es el enemigo, sé quién soy yo, me identifico, pertenezco. Entonces, ejemplos de esto sería, por ejemplo, la política otra vez convertida en guerra identitaria, las redes sociales amplificando extremos, las discusiones donde nadie escucha, solo hablan y hablan y hablan. A veces uno se asombra por las discusiones que, por ejemplo, se ven en las redes, que uno ve 5 minutos y sabes que tenés que salir corriendo, porque es nada, una lucha de egos, nada más, nadie crece con eso, ¿no? Entonces, Han diría que la sociedad digital favorece esto, porque los algoritmos que me va a mostrar, que me van a mostrar las redes, van a reforzar lo que yo creo. Es decir, si a mí me gustan los autos rojos, el algoritmo me va a mostrar autos rojos. O sea, me va a terminar convenciendo de mi locura. Las Mi cámaras, universo, mi universo se transforma en autos rojos. El algoritmo me va reforzando la exacto, me sensación. va reforzando la neurosis, ¿no? Bueno, cámaras de eco, pérdida del otro como alteridad real. Es como que, de hecho, el mundo lo está mostrando. Si yo me siento un elefante rosado, todos me tienen que ver como un elefante rosado. Y esto es una cámara de eco de mi neurosis. No hay otra forma. Es de loco, pero es así. Si yo tengo un problema porque me siento un elefante rosado, que el mundo me siga diciendo que soy un elefante rosado, no me está ayudando, de hecho, a resolver mi problemita, ¿no? Entonces, en la pérdida del otro, se pierde el otro, porque es solo mi retórica interna de eso. Entonces, pierdo el hecho de que hay un otro que además puede mostrarme otra realidad. Entonces, el otro, a su vez, deja de ser persona y se vuelve símbolo de mí mismo, ¿no? De mi locura. O la radicalización, entonces, cuando la identidad se vuelve absoluta, bueno, más de lo mismo, ¿no? Es el paso siguiente, la persona ya no solo pertenece, se fusiona con la causa. Yo no soy yo, soy este partido, vivo para esto, ¿no? Entonces, el valor personal depende de esa identidad. Cuestionarla equivale a cuestionar la existencia misma. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, obviamente el miedo a desaparecer. Si no soy esto que soy. A veces pasa también cuando hemos hablado con Marcelo en algunas entrevistas, cuando hablamos de ciertas patologías, y en algunas se ve más que en otras, donde la persona no quiere sanarse porque la patología lo identifica. Entonces eso también se ve a través de patologías, yo qué sé, otro. Hay, hay pertenencia al grupo de los que sufrimos tal o cual enfermedad. Sí, los que sufrimos tal cosa, entonces, bueno, y acá aparecen también otra vez los extremismos ideológicos, los fanatismos religiosos, la cancelación social, la violencia en nombre de una causa, todo eso que también se ve bastante en redes, ¿no? Bueno, después la cultura de la cancelación, que es expulsar para reforzar la pertenencia. Entonces, el que no piensa como yo está afuera, o sos amigo o no existís, ¿no? Entonces, las tribus se fortalecen expulsando a quien disiente. O sos esto o nada. No hay posibilidad de crecimiento, de pensar diferente y de aportar. No, es esto y punto, ¿no? Que también es un mecanismo muy antiguo. Antes te prendían fuego en la plaza o te colgaban del palo mayor. Entonces es un sacrificio simbólico para mantener la cohesión. Bueno, Bergelinger diría que la exclusión siempre genera más desorden, o sea que esto tampoco aporta, que lo excluido no desaparece, actúa desde la sombra. Después tenemos las identidades rígidas, necesidad de definirse para existir. Cuando la identidad interna es frágil, se busca una etiqueta sólida, no como descripción, sino como un salvavidas existencial. Claudio Naranjo dice que el ego busca estructuras para sostenerse cuando falta el ser. Después tenemos la ansiedad colectiva y la sensación de amenaza permanente. Cuando no hay pertenencia estable, el sistema nervioso social queda siempre en alerta.
todo parece peligroso, el futuro, el otro, el cambio, la diferencia. Y todos estos fenómenos tienen una raíz común, que es el miedo a no existir para nadie. La pertenencia dice, tu vida tiene un lugar. Sin eso, el alma entra en pánico silencioso. ¿Y qué es lo más revelador de todo esto? Es que estos síntomas no indican una maldad colectiva, indican un dolor colectivo. Es lo que nos está pasando en cierto punto a todos. Entonces, son intentos desesperados de sanar de alguna manera, de encontrar, de volver a tener esa pertenencia. Entonces, cuando falta hogar interior, se construyen trincheras exteriores. Y eso es lo que está pasando, es el alma buscando familia. Jodorowsky diría que vivimos en una civilización que olvidó el lenguaje del alma. Estamos con muchísimo conocimiento, pero con muy poca sabiduría. Y es gracioso, porque esto lo aprendemos desde la escuela, ¿no? El más inteligente no es el que cuestiona, no es el que aprende a repetir. Entonces sabe, 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 pero ¿realmente eso lo transforma en sabiduría? Entonces estamos con un exceso de control, pero con nada de sentido. ¿Para qué hacemos lo que hacemos, no? Entonces, el ser humano necesita poesía para no volverse máquina. Esto lo diría Alejandro Jodorowsky, tal cual, ¿no? Entonces, Naranjo, por ejemplo, afirmaba que nuestra civilización está enferma de desarrollo unilateral, porque es muy tecnológica, muy mental, muy poco amorosa. ¿Y cuál es el resultado de esto? Son personas funcionales por fuera, pero perdidas por dentro. ¿Y qué estamos fallando, Ale? Nos vamos a extinguir. A veces pienso que merecemos extinguirnos, te digo la verdad. Pero es otro capítulo. Es tremendo, pero está bueno entenderlo desde una perspectiva global, porque nosotros, como especie, somos un todo, somos un ser viviente. Todos juntos somos uno, todos somos uno, lo dice el curso de milagros, y lo dicen un montón de religiones, lo dicen un montón de filosofías. Entonces, no solo nos tenemos que abordar a nivel personal, nos tenemos que abordar a nivel general, porque la realidad que estamos viviendo es una realidad que construimos entre todos. Y hay cosas que no son, obviamente, no son comunes a todos, no es solamente el sol y la luna y las estrellas que son comunes a todos. Hay ideas, hay un montón de estructuras que están en lo profundo y que nos han construido desde hace muchos años. Entonces, ¿cuál sería la herida profunda? Y bueno, creo que en este momento tenemos que darnos cuenta que la herida es la pérdida del lugar en el mundo, ¿no? Es no saber ni quién soy, ni para qué estoy, ni dónde pertenezco. Y además, y lo más tremendo, es creer que yo debo resolver eso en estado de soledad, solo con mi alma. Y realmente eso es muy difícil. Y bueno, no sé. A los dantescos les digo que si algo de esto resuena, hay algo importante que necesitamos decir, y es que no estamos fallando en la vida. Estamos viviendo en una época donde las estructuras que antes sostenían la identidad se han ido derrumbando. Entonces, la sensación que en algún punto podemos llegar a sentir tiene un contexto histórico, tiene un contexto para comprenderse, tiene historia y además tiene sentido. Quizás estamos atravesando la noche oscura, pero toda noche oscura es también el comienzo de un nuevo amanecer. Así que capaz que no nos extinguimos todavía, Ale. Capaz que no, pero está muy bueno eso que dijiste. Un poco como, creo que como especie estamos atravesando la noche oscura del alma. Nosotros ya, para quien no sabe qué significa eso, escuchen Es el un capítulo. guiño, Es es un un guiño. guiño a un capítulo anterior que se llama La noche oscura del alma. Y que es un poco sí, es excelente, la analogía que estás haciendo, Alejandro, porque sí, como sociedad estamos atravesando indiscutiblemente la noche oscura, porque no sabemos, ni quiénes somos ni para dónde vamos, ¿no? Tal vez la verdadera sanación empieza, cuando dejamos de buscar respuestas rápidas. Necesitamos ir
a lo profundo, necesitamos comprender profundamente qué es lo que nos está pasando. Porque, en definitiva, como ya hemos visto, comprender, llegar a nosotros mismos, es también empezar a volver a casa. Así que bueno, yo los invito a los dantescos a reflexionar sobre todo esto que charlamos hoy. Y además los invito a seguir con este tema en el próximo capítulo. ¿Qué te parece, Alejandro? ¿Seguimos con Me esto? encantó. Más profunda aún. A ver qué surge. Por lo menos vamos a hablar en el próximo capítulo de qué alternativas podemos encontrar para esto, ¿no? ¿Qué caminos podemos abordar cada uno? Porque en este, es como decir, en este baile estamos. Bueno, ¿cómo bailamos para que nos salga un poco mejor y por lo menos no pasar vergüenza, o por lo menos no pasarla mal? Tal cual. Así Me que parece bueno, genial. dantescos, los invitamos a, bueno, gracias por llegar hasta aquí. Si escucharon hasta aquí, porque hablé un montón como siempre, si escucharon hasta aquí es porque el tema les interesó. Los invitamos a compartir, a darle like, así nos ayudan a llegar a más personas. Y además acompañarnos en el próximo capítulo que seguiremos charlando de estos asuntos que nos competen a todos y que además nos ayudan a mirar un poquito más profundo para seguir conociéndonos, por supuesto, si es para lo que estamos. Chau, chau. Chao, gente. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.